Grandes Líderes, el programa que ha descubierto a los mejores líderes. Os esperamos aquí, en Radio Global Coach PNL, apoyando a emprendedores. Grandes Líderes, tu programa. Síguenos. Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Hoy tenemos el placer de compartir con vosotras a una gran compañera de Club Mundial de Emprendedores, Gaby Centurión. Bienvenida. Hola Maribel, muchas gracias por este espacio. Un saludo a todos los que estén conectándose y mirando la entrevista. Un placer estar acá. Bueno, estamos en una nueva etapa, un nuevo proyecto que va a ayudar a muchísima gente y por eso quiero que nos hables un poco de este proyecto. Pero, ¿qué te motivó a elegir el tema de la gestión proactiva de conflictos y violencia laboral para esta masterclass? Bueno, elegí este tema porque lo creo un tema fundamental hoy en día. Además creo mucho en la importancia de un entorno laboral sano, en la necesidad de abordar los conflictos de una manera constructiva antes de que se conviertan en problemas más graves y que puedan llegar a escalar. Así que a lo largo de mi carrera vi cómo la falta de gestión proactiva puede llevar a ambientes de trabajo más tóxicos que terminan afectando el bienestar de las personas y lo que termina también afectando la productividad, ¿no? Entonces, por eso en esta masterclass la idea es empoderar a los líderes y a los profesionales con herramientas prácticas para prevenir y gestionar este tipo de conflictos, generar un ambiente laboral de respeto, mucho más sano, de colaboración. Y la verdad es que todo lo que tiene que ver con comunicarse de manera efectiva, entender bien las perspectivas de los demás, es una de las habilidades más necesarias y cotizadas hoy en día, así que por eso enfoqué mi masterclass a este tema. Bueno, creo que es una masterclass fundamental para que aprendamos a colaborar, a entendernos, sobre todo a hablar entre los compañeros, a poder compartir un buen trabajo. Pero, ¿por qué el proceso de comunicación es el principal motivo de conflictos en el entorno laboral profesional? Creo que no somos conscientes de todos los problemas, que la mayoría de los problemas que tenemos a nivel personal y también profesional tienen que ver con la comunicación. Y ahí es fundamental entender que el proceso de comunicación tiene muchas etapas y que en cada etapa existe la posibilidad de que ocurra algún tipo de malentendido, ¿no? Por eso siempre digo que desde lo que pensamos y deseamos decir hasta lo que realmente escuchamos y comprendemos, hay por lo menos 8 posibilidades de que exista algún punto de ruptura, ¿no? Entonces, reconocer esto es súper clave para mantener una comunicación efectiva, empática y evitar conflictos, pero no solo en el entorno profesional, sino también en el personal. Hay que ser conscientes también que nuestra historia personal, que incluye nuestras experiencias, nuestras creencias, afecta muchísimo en cómo percibimos y entendemos la comunicación de los demás. Así que no nos damos cuenta, pero filtramos lo que escuchamos a través de nuestras propias emociones, lo que muchas veces termina distorsionando, ¿no?, el mensaje original, y es súper importante estar atento a estas cuestiones para poder mejorar nuestra capacidad de comunicación y fortalecer nuestras relaciones al ser más conscientes de todo lo que implica estas reacciones y lo que son las reacciones de los demás también, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los factores desencadenantes de conflictos en el entorno laboral? La verdad es que hay muchos desencadenantes, pero creo que uno de los más importantes, bueno, aparte, ¿no?, de la falta de comunicación, como decíamos recién, tiene que ver con las percepciones de injusticias, el trato desigual, la distribución inequitativa de recursos. También uno de los más importantes son los estilos de liderazgo, ¿no? Hay estilos que son ineficaces y tenemos que recordar que hay estudios que demuestran que la mayoría de las personas renuncian a los jefes, ¿no?, a las organizaciones. Entonces hay que tener en cuenta que hay estilos de liderazgo autoritarios, abusivos, donde existe falta de reconocimiento, de apoyo, son líderes negativos que pueden
usar la competencia, la manipulación, el miedo, la microgestión y pueden ser causantes directos de situaciones de conflicto o de maltrato. Y también tenemos cuestiones como, no sé, la presión, el estrés laboral, que generalmente surge por mucha carga de trabajo, altas cargas de trabajo, un ambiente de trabajo tóxico. También siempre hay una cuota de diferencias culturales y de valores que pueden llevar claramente a malentendidos si no se gestionan con la sensibilidad o con el respeto que merecen. Así que desencadenantes hay un montón, pero creo que estos son los más comunes, ¿no? Hablando de ello, ¿cuáles son los principales tipos de conflicto que surgen en los entornos laborales? Los principales tipos de conflicto creo que los primeros son los interpersonales, ¿no? Que surgen por diferencias entre las personas, diferencias de personalidad y también por la falta de comunicación que se genera entre ellos. Y también hay conflictos en cuanto al rol, ¿no? Cuando surgen las responsabilidades que no están claras o no están formalizadas o existe algún tipo de disputa sobre la autoridad. También puede ser por conflictos que tengan que ver con la jerarquía, ¿no? Que se dan entre empleados y líderes, muchas veces relacionados con el liderazgo, como decíamos recién, la autoridad y las expectativas de rendimiento. Y creo que también hay otros tipos de conflictos organizacionales y hasta grupales que tienen que ver con las políticas, la estructura de la organización, esto de los estilos de liderazgo que hablábamos antes. Bueno, creo que esos son los principales tipos de conflictos que vemos hoy en día en entornos profesionales. ¿Y esta masterclass es para todos los públicos? ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Cómo lo enfocarías tú? Sí, en realidad está enfocada a líderes y emprendedores, ¿no? Digamos, en principio, porque entendemos que desde ahí es donde se pueden obtener las herramientas para ir desparramando estos conocimientos en los equipos de trabajo, ¿no? Uno cuando es emprendedor, aunque la carrera suele ser bastante solitaria, uno termina teniendo contacto con proveedores, con clientes, con algún equipo de trabajo, algún community manager o alguien que le lleve las finanzas, y estas cuestiones surgen en cualquier tipo de vínculo. Por eso, si bien es enfocado a líderes y emprendedores, creo que deja grandes enseñanzas y herramientas para cualquier persona, ¿no? Podría tomarla, por ejemplo, en una empresa, desde el jefe a los empleados. Sí, claramente podría, porque lo que hacemos en la masterclass es dar tips básicos de comunicación efectiva, de cómo abordar los conflictos de manera empática, y vemos varias herramientas prácticas como para poder resolver y tener en cuenta que en situaciones de conflicto hay 2 personas involucradas o más y es responsabilidad de todas las personas, ¿no? Tener las herramientas para destrabar esos conflictos. Así que sí, a tu pregunta la respuesta es que sí. ¿Qué es la violencia laboral y cómo se diferencia de los conflictos laborales? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque creo que hay mucha confusión entre estos conceptos. La violencia laboral nos referimos a cualquier tipo de comportamiento negativo, agresivo, intimidatorio, acosador, que se ejerce claramente en un lugar de trabajo contra uno o más personas, y puede ser física, puede ser verbal, puede ser psicológica, incluso sexual, y tiene como objetivo, que esto es clave, dañar, humillar o perjudicar a otra persona, a la persona agredida, a la víctima. Y la violencia se caracteriza por esta intención de causar un daño, ¿no? Digo, esto es lo que la diferencia de otro conflicto, y si bien puede ocurrir una sola vez para que sea violencia, suele ser un patrón de conducta que es persistente y sostenido en el tiempo. Generalmente se da por una relación desigual de poder, como puede ser entre un jefe y un colaborador, y esta es otra de las características, ¿no? Que tiene como realmente consecuencias muy graves en la salud física y mental de las personas, ¿no? En cambio, los conflictos son más bien desacuerdos o diferencias entre personas, y pueden ser por distintas razones, ¿no? Diferencias de opiniones, de intereses, de valores, pero no necesariamente implican una intención de dañar o una dinámica abusiva de poder. Pueden ser desacuerdos puntuales o estructurales, pero a diferencia de la violencia laboral, no siempre tienen como objetivo dañar al otro, aunque claramente pueden escalar y generar tensiones más graves, pero suelen ser
resolverse más a través de mecanismos de negociación, de mediación, de diálogo, y esa resolución puede llegar incluso a ser positiva. O sea, a partir de un conflicto entre dos personas pueden resultar cuestiones de mejoras en el clima laboral, mejora la comunicación, se genera más colaboración, hasta genera espacios de innovación, digamos, ¿no? Porque a través de esta resolución correcta del conflicto resultan como cambios muy positivos, ¿no? La línea es bastante fina, pero hay que tener claro como estas diferencias muy puntuales para determinar si es violencia o si simplemente son conflictos. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la mediación es muy necesaria para este tipo de temas, pero se sigue, como tú dices, haciendo una energía que la gente confunde muchas veces lo que es la violencia laboral con el conflicto laboral. ¿Nos podrías dar algunos tips para que la gente supiera identificar qué diferencia hay de la violencia, para que no digan que un conflicto se ha generado en un punto de violencia, para que no hubiera malos entendidos? Sí, totalmente. Bueno, uno de los puntos claves es esto que decíamos, ¿no? Esto, cuando decimos intención de dañar al otro, también es muy difícil de medir. ¿Cómo sé si me estás queriendo dañar o no, ¿no? Entonces, en ese caso también hay que tener en cuenta el impacto que tiene en la persona que está siendo parte de esa situación. Si realmente siente un estrés, o sea, hay una baja productividad, o sea, hay realmente una afectación en lo que está viviendo, eso ya es una red flag. O sea, es algo que si te está perjudicando a nivel personal y a nivel de salud, ya hay que prestarle atención. También hay que tener en cuenta que si uno intenta resolverlo, intenta conversar con esa persona de manera empática y eso aún así persiste, digamos, el conflicto sigue, ya se podría hacer una red flag de que ya puede ser una situación más de hostigamiento, ¿no? Esto que hablábamos también de el abuso de poder, generalmente en situaciones de conflicto se da como entre personas de distintos niveles jerárquicos o de los mismos, y generalmente lo que es violencia en un 80% de los casos se da desde el jefe hacia el colaborador, así que eso también es una red flag, pero creo que puntualmente es esto de la intención de daño, porque si yo tengo un conflicto con vos, por ejemplo, y lo charlamos, y yo te expreso que esto me hace sentir mal y que me tiene preocupada, y vos así todo continúas con las mismas actitudes, o sea, aún sabiendo lo que a mí me afecta, eso es una red flag, porque vos estás eligiendo continuar con la situación de hostigamiento. Así que son como puntos muy concretos que podemos tener en cuenta. La verdad es que es muy importante porque ha quedado claro para que no solo las personas lo entiendan, sino para que se acostumbren a comunicarlo, para poder solventar el conflicto que haya o arreglar el problema o ver qué decisiones tomar. ¿Qué papel juegan los estilos de liderazgo en la generación o resolución de conflictos? Clave, un papel clave, porque depende mucho el enfoque que tenga el líder. Los estilos de liderazgo pueden ser fomentadores de ambientes de colaboración y resolución de conflictos, o por el contrario pueden alimentar las tensiones y desencadenar todavía en más conflictos o escalarlos. Así que hoy en día es clave formarnos en autoliderazgo y pasar de los estilos autoritarios, pasivos u operativos, ¿no? Que hay líderes todavía que se enfocan solo en lo operativo, a pasar a estilos de liderazgo mucho más transformacionales, serviciales, democráticos, escuchar al equipo, entender las posturas, generar espacios de reflexión y de diálogo, y no solamente enfocarnos en sacar el trabajo que haya que sacar, ¿no? Digamos, es clave mantener un vínculo con las personas del equipo y pasar de otros estilos de liderazgo que hoy en día son claves y que los otros ya quedaron obsoletos, ¿no? Hoy el líder no se diferencia por dar las instrucciones, sino que tiene que generar que las instrucciones se co-creen con el equipo, ¿no? Digo, escuchar y hacerlos parte de las decisiones es súper importante. Bueno, gracias a esa transformación, yo creo que la empresa va mejor porque el trabajador y, digamos, lo que sería el jefe hacen equipo. No se ve uno más que el otro, sino compañeros, pero salvando y siendo conscientes de que a veces uno tiene que tomar unas decisiones y otro otras. ¿Cómo se presenta esta masterclass? ¿Podrán hacerla contigo? Si luego tienen dudas, resolverla. ¿Cómo lo has planteado? Sí, la masterclass está grabada
es una sesión de 1 hora, pero dejo todos los canales habilitados para responder dudas, para seguir trabajando en algún aspecto puntual que necesiten, porque realmente es un pantallazo bastante completo, pero siempre sabemos que hay como situaciones puntuales que a algunos les interesa abordar, así que siempre dispuesta y abierta a escuchar y colaborar en sesiones de coaching o mentoring o lo que requiera la persona que está accediendo a la masterclass. Bueno, eso es muy importante para que realmente puedan saber que no solo cuentan contigo en la masterclass, sino después, y también poder acudir a ti en tus especialidades. ¿Qué más? Bueno, yo ya te conozco con anterioridad, pero ¿qué les podrías decir a las personas que nos están escuchando? Porque habrá gente que sí habrá entendido el tema, pero no sabrá muy bien quién es Gaby Centurión. Todo lo que tú has hecho, todo lo que has compartido, sobre todo el estar nominada, los premios, todo esto como ha sido para que les des también ese pequeño impulso de que se puede lograr siendo emprendedor y todo el apoyo que supone Club Mundial de Emprendedores. Bueno, sí, les cuento, soy coach y mentora, también soy consultora de organizaciones. La realidad es que estoy formada en bienestar y felicidad organizacional, soy coach ontológica y ejecutiva y también estoy diplomada en todo lo que es violencia y acoso en el mundo del trabajo. Soy asesora de imagen, experta en lo que es imagen profesional y todo lo que es facilitadora de metodologías ágiles. Así que, bueno, con todo estas formaciones que hice a lo largo de mi experiencia, tengo una metodología de trabajo que lo que hago es involucrar todas estas cuestiones en mis sesiones de coaching para generar un liderazgo transformacional, para poder empoderar a los líderes y sobre todo hacer mucha conciencia de la importancia que tiene el bienestar en los equipos de trabajo y que sean realmente libres de situaciones de violencia y de conflictos. Realmente soy una promotora de que necesitamos más personas formadas en esto para lograr ambientes de trabajo mucho más sanos y evitar que sigan existiendo este tipo de comportamientos que tanto hacen daño a la salud de las personas. Así que bueno, en todo esto lo que necesiten yo los puedo acompañar porque he vivido en carne propia estas situaciones y me he formado mucho para poder brindar herramientas concretas y prácticas que nos permitan gestionar este tipo de situaciones. La verdad es que es muy importante aprender a detectar las situaciones, aprender a entenderlas, descubrir que si está sucediendo no tiene por qué ser culpa de la persona que lo está sintiendo, sino por el entorno, y que cambiado ese entorno, cambiado esa situación y cogiendo confianza y autoestima a la misma persona, puede lograr esos cambios para no solo ser feliz a nivel laboral, sino sentirse bien a nivel personal para poder disfrutar un poco de su entorno, que para mí es algo vital. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir con quienes están considerando inscribirse a esta masterclass? Bueno, primero decir que el conflicto es inevitable, digamos, ¿no? En la vida personal, en la vida profesional, pero la manera en que lo gestionamos es lo que realmente termina marcando la diferencia. Por eso no podemos evitar todas las tensiones que hay en el trabajo, en el ámbito profesional, pero sí podemos aprender a prevenir y que se conviertan en algo mucho más constructivo, ¿no? Y positivo. Así que esta masterclass es una invitación a eso, a reflexionar sobre nuestro rol como líderes, cómo podemos convertirnos en agentes de cambio para promover ambientes sanos, respetuosos y empezar a comunicarnos de manera mucho más efectiva. Así que bueno, nada, los espero para dar este paso hacia un liderazgo mucho más consciente, mucho más empático y ser promotores de espacios de trabajo más felices y sanos. Así que bueno, esa es mi invitación. Los espero a todos ahí. Yo espero que la gente se apunte, que entienda, que pueda aprovechar toda esta masterclass. Y bueno, me gustaría que nos dijeras qué proyecto, porque siempre estás generando proyectos, qué proyecto tienes ahora entre manos o qué estás creando para un futuro próximo.
Bueno, estoy armando una oferta de valor diferente en esto que les contaba de las sesiones de coaching, un programa que sea mucho más efectivo, mucho más que sea un proceso, ¿no? Que no sean solo mentorías o sesiones de sesiones aisladas, sino que tenga todo un proceso donde el líder puede ir pasando por distintos pilares y ejes de trabajo que le permitan su evolución transversal, ¿no? Desde su imagen hasta el bienestar propio y de su equipo, pasando por todos estos ejes. Y también estoy claramente escribiendo mi libro, estoy en ese proceso, así que bueno, vamos a ver si para fin de año o el año que viene podemos lanzarlo, que va a hablar mucho de todo esto que estuvimos conversando, que tiene que ver con mi propósito de vida, que habla mucho de situaciones de violencia laboral, de cómo podemos salir de esto. Y así que bueno, estoy con eso, así que cuando lo lance serán los primeros en enterarse. Perfecto. Quedo a la espera de tu libro, de tu trabajo, para poderlo compartir con todas las personas que nos escuchan, para poderlo leer. Sabes que me encanta leer, y sobre todo que te conozcan un poco más y que vean partes importantes, que sí que se puede lograr ser emprendedora, pero se puede lograr siendo feliz y cambiando los estigmas que hay. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Te mando un beso enorme, Maribel, gracias por este espacio. Gracias. Te esperamos en el siguiente episodio, aquí en Grandes Líderes, tu programa, tu radio, Radio Global Coach and PNL.